Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Bienvenidos al lanzamiento de nuestro libro Formar para ejercer la función judicial, experiencias docentes innovadoras y reflexiones pedagógicas. Aunque está en varias partes, me tomo la molestia de mostrarlo porque quedó muy bonito, estamos muy orgullosos. Bueno, esta tarde tenemos el enorme honor de tener con nosotros a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión Laboral, doctora Ana María Muñoz Segura. Anita, y me tomo la familiaridad de decirle así porque así le he dicho los últimos 25 años. Anita, además de ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, es profesora, también por 25 años en la Facultad de Derecho, y tiene una calidad que hoy para mí es muy importante, y es que es exalumna de la facultad. Gracias, Anita, por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Nos engalana hoy de compartir las experiencias docentes, tenerte a ti, y que nos expreses y nos cuentes cuál ha sido tu experiencia en la rama judicial. Adicionalmente está con nosotros Juan Carlos Durán Uribe, profesor de la Facultad de Derecho, profesor de Contratos y Obligaciones, exalumno de la facultad. Juan Carlos es abogado, tiene una maestría en educación y también me precio de decir que exalumno mío. Juan Carlos es, además de un profesor destacado, un joven youtuber al cual sigo con mucho entusiasmo y que invito a todos que sigan, porque tiene una cualidad extraordinaria y es enseñarnos el derecho privado de una manera sencilla, lo cual el derecho privado no lo es. Entonces, gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Tú has sido el corazón del programa de formación judicial. Tu trabajo y tu compromiso permitieron mucho de lo que nosotros tenemos en el libro hoy. Entonces, pues es un gran gusto tenerlos a los dos para conversar. Mi nombre es Diana Durán Esmela, yo soy profesora de la Facultad de Derecho, soy profesora asociada, llevo 26 años ejerciendo una labor de la cual me siento muy orgullosa y muy contenta. Yo creo que educar es hoy y seguirá siendo mañana el eje de la formación en nuestro país. Tengo además el honor, por un tiempo corto, de ser conjuez de la Corte Constitucional. En esa misma medida, la función judicial no me es completamente ajena. Bueno, ¿cuáles fueron las preguntas que nos motivaron para hacer este libro? Quiero leer un poco el inicio del texto como para mostrarles cuáles fueron nuestras dificultades. Este libro nos interpeló fuertemente porque parte de lo que queríamos era cómo formar estudiantes para que se interesaran en la labor judicial. ¿Qué competencias específicas debe tener un juez? ¿Qué competencias específicas debemos enseñarle a un estudiante? ¿Estas habilidades se pueden transmitir en el aula de clase o requieren unas experiencias específicas? ¿Cuándo o cómo un estudiante descubre su vocación judicial? ¿Qué lo distingue de ser un litigante, un legislador, un funcionario público o un activista? A estas preguntas y muchas otras se enfrentó el grupo de profesores que nos acompañaron en el programa de formación judicial. Lo hicieron con tanto juicio y con tanto entusiasmo que logramos producir 9 capítulos, los cuales enunciaré brevemente para que se den cuenta algo que después con Juan Carlos conversamos mucho, y es el nivel de creatividad que implica ser docente. Capítulo primero, aprender y enseñar, imposibilidad sobreviniente u obsolescencia programada, de nuestra querida profesora Patricia Moncada. Segundo capítulo, redacción de sentencias en lenguaje claro, reto increíble de la profesora Betsy Perafán Liévano. Betsy, no sabes lo que te agradecemos todos, que logremos tener sentencias ya no de 800 páginas, sino ojalá de 80. Tercer capítulo, transformación del curso de juez e interpretación constitucional, una visión desde el aprendizaje situado, del profesor Henrik López Sterup, que nos acompaña. Ahora, posteriormente, si tenemos tiempo, les pediré a cada uno de ustedes que nos describa brevemente su capítulo.
El cuarto, propiedad y derechos reales, una aproximación al estudio de la propiedad desde la actividad jurisdiccional simulada, del profesor Esteban Izaza Ramírez. El quinto, la simulación de audiencias de pérdida de investidura, una forma de educar por competencias en la argumentación en el foro judicial, de la profesora Jenny Selemín. Capítulo sexto, el curso Procedimientos, una experiencia pedagógica en la pandemia, del profesor Fernando Arrazola Jaramillo, con el apoyo de Ana María Cortés Tamayo. El séptimo, la formación judicial para el mejoramiento de la justicia en Colombia, implementación en la clase de protección laboral, de Iván Alejandro Cárdenas Caro. Capítulo octavo, declarar o no una agencia comercial, enseñar contratos de distribución con componente J, del profesor Juan Carlos Durán. Capítulo 9, experiencias de la formación judicial en el curso de tributación de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, de la decana Eleonora Lozano Rodríguez. Entonces, como ven, hubo un compromiso serio, un compromiso importante de cada uno de los profesores, y bueno, hoy tenemos el gran triunfo. Aprovecho la presencia de nuestra directora de pregrado, Betsy, para que le sigamos dando el impulso que merece el programa de formación judicial. Pero bueno, ya que tenemos el placer y el gusto de estar aquí, pues empecemos la conversación. La primera pregunta que le tengo a Anita, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión Laboral, es ¿cómo fue tu experiencia como magistrada todos estos años? Anita ya lleva 8 años como magistrada de la Corte, pronto pues terminará su periodo, pero queremos un poco escucharte cómo fue. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Dianita por la presentación. Para mí siempre es un gusto estar aquí. Le estaba diciendo ahora que cuando me nombraron, hicimos con Ricardo Posada la presentación de un libro sobre derecho penal laboral. Presentamos el libro y yo al 15 días me fui de la universidad para la Corte. Y ya pasaron 8 años y otra vez estoy sentada aquí en otros asientos distintos, hablando de otro tema distinto, pero bueno, la vida es así, nos va sorprendiendo con cosas. Iván trabajó conmigo en el despacho y no nos habíamos vuelto a ver desde hacía 6 años y hoy otra vez nos volvemos a encontrar con un artículo de él sobre el curso que dábamos. Entonces es como mensajes que no sé si es que uno no sabe leer o qué, pero bueno, ay, ya Betsy tiene ahí sus... además, el libro me genera muchas preguntas que nos hemos hecho con Betsy alrededor del lenguaje claro. Henrik y yo hemos hablado muchas cosas sobre la importancia de estos temas. Siempre veo una cara que yo digo, va a llegar a ser lo más grande, Ana María. El Consejo de Estado la está esperando, ya trabaja en el Consejo de Estado, pero la está esperando para más arriba, siempre se lo digo. Entonces, pues es muy grato el espacio. ¿Cómo fueron estos 8 años? Ya me quedan un mes, así que ya no me queda nada. Es trabajar en la justicia, es entender todo lo bueno y lo malo del derecho. Cómo cambia vidas el derecho, cómo adjudica, cómo repara, pero también cuáles son las limitaciones del derecho, cuáles son los problemas del derecho. Entonces es realmente una labor que todo el que me preguntaría, yo le diría sin pensarlo, hay que hacerla por lo menos una vez en la vida. Es realmente retador, es retador hacer cosas nuevas en un andamiaje lento, viejo y pesado. Es difícil proponer, pero también cuando uno lo logra,
tiene cosas importantes. Entonces, fue súper enriquecedor. Quisiera siempre hacer una cuña, y es que de estos 8 años no ha habido un día en que no trabaje. En la rama judicial se trabaja mucho. Los jueces trabajan mucho en condiciones no siempre satisfactorias, no siempre de bienestar. Entonces, realmente la labor judicial es una labor que se hace con las uñas. Es una labor importante, es una labor que la gente la hace con conciencia. Para mí, yo le decía hoy a Juan Carlos, fueron unos años difíciles al principio, la curva de aprendizaje es dura, pero incluso con todas las lágrimas lo volvería a hacer otra vez otros años. Fue realmente una experiencia maravillosa, y desde el punto de vista jurídico, increíble. Se aprende y se desaprende cuando uno quiere, se aprende y se desaprende todos los días, y creo que eso le da un valor impresionante a la labor. Gracias, Anita. Juan Carlos, tú que estuviste en toda la génesis y en todo el proceso del programa de formación judicial y de este libro, te quisiera preguntar, ¿cuál es la importancia del mismo? ¿Qué sientes tú que este libro aporta? ¿Cuál es su importancia? Bueno, yo creo, y aprovecho para saludarlos y saludarlas y agradecerles su presencia. Me cuentan si se oye bien. Esa pregunta yo creo que tiene muchas posibles respuestas, pero yo creo que hay dos importancias centrales de este libro. Una que tiene que ver con la creación de comunidad, y una segunda que tiene que ver con su valor pedagógico. Frente a la creación de comunidad, yo creo que la necesidad de crear comunidad entre los profesores y las profesoras de Derecho fue una idea que ya estaba antes de la pandemia, pero que con la pandemia se vino a ver reflejada con mucho más poder. Los y las profesoras necesitamos y tenemos una ansia de crear comunidad académica. ¿Y cómo se crea comunidad académica? Mostrando nuestro trabajo, divulgando lo que hacemos en el salón de clase, contándonos lo que nosotros intentamos en el salón, lo que funciona, lo que no funciona, las dificultades y las decisiones que tomamos en el salón. Yo creo que la principal importancia de este libro es mostrar unos capítulos en donde los profesores y las profesoras hablan en primera persona. Yo creo que es una cosa que, sobre todo profesores de Derecho, no estamos acostumbrados a hacer. Y es que escribimos textos en tercera persona, impersonales, sobre temas disciplinares, en calidad de expertos sobre nuestros temas, pero no hablamos en primera persona. No hablamos desde nuestro rol de docentes, mirándonos a nosotros mismos y mirando cuáles fueron nuestras fallas o nuestros aciertos. Entonces yo creo que un primer gran valor de este libro es que mediante estos artículos los autores y autoras hablan en primera persona. Le cuentan al lector, mire, nosotros en nuestros salones de clase hacemos esto salió bien, esto salió mal, intentamos mejorar en esto, los resultados fueron estos otros. Y con base en estos resultados, ¿vamos a seguir apostándole a esto o vamos a cambiar? Y yo creo que ese diálogo y esa manera de escribir crea comunidad y satisface una necesidad que tenemos los profesores. Hace poco tuve la oportunidad también de conversar con otros colegas de otros países y ellos me decían básicamente que tienen las mismas preocupaciones que todos nosotros, y es, queremos que nuestros estudiantes aprendan mejor. Pueden estar en cualquier tipo de latitud, en el norte, sur global. Los y las profesoras compartimos las mismas necesidades y preocupaciones. Yo creo que este libro, repito, tiene ese primer gran componente de importancia. Nos ayuda a crear comunidad y tejer lazos con otros profesores, mostrando nuestras experiencias. Bueno, noto algo de optimismo en Juan Carlos, que se pregunta de aprender mejor. Yo estoy en crisis y estoy simplemente pensando, ojalá aprendan. El adjetivo lo dejaremos para después. Bien, una segunda pregunta para Anita. Ya que eres exalumna de la facultad, has sido profesora estos últimos 25 años, ¿qué sientes tú, después de tu experiencia tan importante de estos últimos 8 años,
que te aportó la facultad, digamos, tu formación como abogada uniandina, ¿qué te trajo? Pero también Juan Carlos decía algo muy importante, uno a veces se equivoca como profesor y a veces puede tener una idea y las cosas no salen como uno las pensaron. ¿Qué sientes que faltó? Digamos ahora en esta otra etapa, ¿qué crees que deberíamos fortalecer en la facultad y qué crees que realmente deberíamos empezar a dictar que no se ha hecho? Es una pregunta difícil, porque además éramos otro tipo de estudiantes, ¿no? Henry y Betsy, era otra generación distinta a ahora. ¿Qué creo que me sirvió? Llegué a una labor que no sabía hacer, hay que, digamos, ser honestos. Llegué a un trabajo que no sabía hacer. Y creo que esa idea de los Andes siempre de aprender a aprender fue muy importante, porque es la que empezó a decir, no sé, pero por aquí puedo ir sabiendo. Y eso hizo una diferencia grande. Creo que fue muy importante, y lo dijiste, Juan Carlos, el tema de ver otras aproximaciones. Entonces, otras aproximaciones al derecho, mucho más apegadas a la norma, otras aproximaciones de personas que tenían en la cabeza historias de jurisprudencia mucho tiempo. Entonces, ¿cómo coger de aquí, cómo coger de allá? Yo quisiera contar una experiencia que tuve maravillosa, y es que tuvimos un caso muy sensible, y un día me invita Daniel Bonilla a su curso de Derecho Comparado, y los estudiantes empiezan a estudiar mi caso, y los estudiantes empiezan a producir textos sobre ese caso, obviamente todo esto conversado. Yo cojo esos textos, los incorporo a la sentencia, salió una sentencia, no es por nada, pero espectacular. Nos acaban de premiar con el segundo lugar en toda Iberoamérica por ser una sentencia por el derecho a la igualdad. Y la discusión era una compañera permanente. Usted se acuerda de qué se trata. Y intentamos meterle lenguaje claro como para tratar de bajarle un poco el nivel, etcétera. Entonces, yo creo que el uniandino y en general los abogados deberíamos entender que uno debería coger más cosas para nutrir la doctrina judicial, estudiantil, en general. ¿Qué me faltó? Muchas cosas me faltaron y a todos nos siguen faltando. Lo que pasa es que es muy difícil decir en público que falta, ¿no? Pero yo creo, lo que pasa es que no sé si eso se puede enseñar en la universidad. O sea, no sé si hay una clase que le diga a uno cómo aprender y entender a los demás, cómo saber oír las razones del otro, cómo razonar sin perder la compostura, o cómo razonar sin perder necesariamente mi línea. Hace unos días estuve en la Javeriana en un evento sobre una discusión súper jurídica que era el derecho a la pensión entre cónyuge y compañera permanente. Entonces la discusión era ¿cómo hacemos para reconocer nuevas realidades familiares? Pero al final yo creía que yo no necesito estar de acuerdo con esas otras realidades. Solo necesito entender que hay gente que vive de otra manera distinta a la que lo hago yo. Y no porque le otorgue un derecho a esa persona en esas condiciones, quiere decir que yo como que me estoy avalando o esto, digamos, yo puedo tener mis convicciones
y de todos modos aplicar el derecho, adjudicar prestaciones sin necesariamente tener que, yo no debo convencer al otro, el argumento debe simplemente ser compañero con el del otro. No sé si eso uno lo puede aprender, no sé si debería haber una clase para eso, no sé si es la generación, pero tal vez nos falta oírnos más desde distintas formas de aproximarnos al derecho, y el derecho es normas, el derecho es regulación, y cómo hacemos para que sea un poquito más rico frente a todo lo que nos cuestiona. Ahí tocas algo muy importante y es la pregunta en muchos casos del siglo XXI, ¿no? Que es entender la fragmentación o las divisiones del discurso frente a una universalidad. Y yo creo que el derecho tiene esa enorme dificultad de intentar legislar para todos, sabiendo que no todos somos los mismos. Y yo creo que esa tensión es fundamental. Yo creo que la facultad ha hecho un esfuerzo, debería hacerlo más, de entender y de poder dialogar en esa medida de igual y diferente, ¿no? Que podemos ser iguales siendo diferentes. Yo creo que eso es algo muy valioso. Claro. Igual y diferentes, y hasta dónde, mejor dicho, hay un momento en que llevar el discurso al extremo lo que hace es voltearlo. Claro. Entonces, cuando yo genero tantos espacios, solo por poner ejemplos, de protección, lo que estoy haciendo es que ese sujeto que estoy protegido lo estoy excluyendo, porque se vuelve un indeseado, un problema en una circunstancia especial. Entonces, es hasta dónde puedo llevar yo mi discurso o hasta dónde puedo pelear por una causa, pero sin que el resultado final sea todo lo contrario para ese derecho, para la causa, para la institución o lo que sea. Creo que tenemos que escribir sobre eso. ese será uno de los capítulos de segundo volumen. Juan Carlos, ¿tú cómo crees que todo lo que dijiste al principio de la importancia del libro y de ese poder hablar en primera persona y poder compartir, cómo se articula esta experiencia con los retos actuales de la educación jurídica? Yo creo que esta es la segunda importancia del libro que mencionaba al comienzo, Diana, y voy a ser polémico con tu afirmación. Yo creo que todos, en todo momento, estamos aprendiendo. Entonces, yo sí creo que la pregunta es cómo aprender mejor, porque así, por ejemplo, aquí no estemos en un escenario formal de clase, de esta experiencia estamos aprendiendo algo. Que la silla es incómoda, que el aire está muy caliente. O cómoda. Gracias. Que la voz me irrita o me gusta, no sé. Todos estamos aprendiendo. Y yo creo que esto se relaciona con una apuesta que yo creo que el libro trata de defender muy fuertemente, y es la apuesta por el aprendizaje experiencial. Entonces, ¿qué es el aprendizaje experiencial? El aprendizaje experiencial parte de la base de que toda experiencia, toda vivencia, toda etapa de la vida implica un aprendizaje, pero este aprendizaje va a ser realmente significativo si hacemos una observación reflexiva de cada una de esas experiencias. ¿Para qué reflexionar sobre esas experiencias? Para luego no cometer los mismos errores y experimentar nuevamente y completar el ciclo. Yo creo que este libro tiene una importancia en cuanto a cómo se afrontan los retos de la educación jurídica actual, porque es un reflejo del aprendizaje experiencial. Y porque actualmente, ahorita hemos oído mucho el tema que supone la inteligencia artificial en nuestra labor como profesores, en el papel que tiene la universidad, en el papel que tienen los estudiantes. Ya los estudiantes no están aprendiendo como antes porque tienen unas herramientas que les hacen la mitad del trabajo que antes se les pedía hacer. Entonces yo creo que este libro lo que plantea son varias cosas. Primero, tanto estudiantes como profesores, incluso como decía Ana María, las mismas personas que trabajan en la rama judicial, profesores, estudiantes,
Personas de todo tipo de sectores están aprendiendo constantemente en su vida, nadie nace aprendido. Y ahorita nos estamos enfrentando a un contexto de incertidumbre con la inteligencia artificial. Ahí es donde podemos sacar el aprendizaje experiencial como una herramienta realmente útil. ¿Cómo hacemos aprendizaje experiencial? Todos nosotros, profesores, estudiantes, magistrados, etcétera, experimentando y observando reflexivamente nuestras propias prácticas. No hay un manual escrito de cómo se debe enseñar el derecho. No hay un manual escrito de cómo se debe aprender a ser magistrado. No hay un manual escrito de cómo se debe aprender derecho. Cada quien en su propia autonomía va a experimentar e intentar y luego reflexionar si eso le sirvió o no. Entonces, con este libro, el valor pedagógico está sobre todo para profesores y es, no hay un manual de cómo podemos nosotros enseñar el derecho actualmente en los contextos de incertidumbre. Luego lo que tenemos que hacer es experimentar y reflexionar alrededor de esas experimentaciones. Este libro además tiene un importante punto y es que fue escrito, casi la mayoría de capítulos fueron escritos, la mayoría de experiencias fueron escritas durante la pandemia. No es una experiencia cualquiera, fueron experiencias que surgieron y que se dieron en el marco de una crisis muy fuerte que fue la pandemia del COVID-19, ya tiene 5 años más o menos. Entonces, ¿cómo se puede ver esto a la luz de lo que está pasando ahorita? La inteligencia artificial también es una crisis, es un momento de crisis para la universidad y no crisis en un sentido negativo sino positivo, una oportunidad de cambio. Entonces, ¿cómo la crisis del COVID puede ser parecida a la crisis actual de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos experimentar y cómo podemos reflexionar alrededor de esas experimentaciones? Eso es lo que muestra este libro. Entonces yo creo que ese es el valor pedagógico, sobre todo de cara a ahorita. Un segundo tomo podría ser, bueno, ¿cómo vamos a divulgar experiencias de los profesores y profesoras que estamos ahorita experimentando con inteligencia artificial? ¿Qué está saliendo bien? ¿Qué está saliendo mal? Porque hay una cosa, y en esto sí quiero dejar mi declaración acá, y es, yo sí creo que actualmente estudiar derecho vale la pena. En contextos de inteligencia artificial, en contextos de crisis, el derecho sigue valiendo la pena. Hay personas que me han escrito y me dicen que ya no vale la pena estudiar derecho. No, sí vale la pena. Y vale la pena, entre muchas otras razones, porque los profesores tenemos la capacidad de experimentar y de reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestra enseñanza. Yo creo que este libro es reflejo de eso. Gracias, Juan Carlos. Tenemos el enorme privilegio de tener a 4 autores hoy aquí con nosotros. La profesora Betsy, gran pedagoga, el profesor Henrik, que le ha dedicado su vida a la enseñanza y a la formación jurídica. Iván, que hiciste el capítulo después de trabajar con la profesora Ana María, ¿o estaba trabajando contigo todavía? Después. Sí, y Ana María atrás, que no por estar lejos eres menos importante. Entonces quiero pedirle el favor a cada uno de ustedes, voy a pasarles el micrófono para que nos cuente un poco cómo fue su experiencia y cómo sintieron el capítulo y el libro en general y su experiencia docente. Gracias, pues me paro acá para mirarlos a todos y todas. Sí, soy Betsy Perafán, buenas tardes, profesora de la Facultad de Derecho hace 25 años también. Y pues la experiencia con el libro fue de aprendizaje, como dice Juan Carlos, que es un aprendizaje, precisamente porque no me ha hecho la pregunta por la formación judicial, gracias al programa de formación judicial. Pues con mis estudiantes de lógica y retórica, y brevemente les cuento de mi capítulo, porque comienzo hablando del curso de lógica y retórica, que es un curso para desarrollar habilidades de argumentación y comunicación oral y escrita. Y indagando con mis estudiantes, primero describo el curso, pues cómo trabajamos la oratoria, la estructura del razonamiento, las falacias, errores argumentativos, cómo construir buenos argumentos con técnicas adecuadas. Después ya hablo de precisamente el desinterés de los estudiantes de Derecho en los Andes, por lo menos, por ser jueces, no por ser jueces magistrados, pues sí, eso les interesa, eso está muy bien, pero sobre todo pensándose en juez municipal o juez de mejor nivel, y la sensación que me daba hablando con ellos es que el desinterés era porque sentían que era un trabajo monótono, ¿sí? Mecánico, lejano de la gente. Y uno, ¿pero por qué? No, pues eso debería ser al contrario. ¿Y qué pasa? Cuando uno lee la sentencia, entonces voy a eso, ¿no?
es que las sentencias se sienten casi así, ¿no? Como muy distantes, como siguiendo un formato y ya, en un lenguaje muy difícil de entender para el ciudadano que precisamente necesita saber la decisión a su favor o en su contra. Entonces, segundo ese desinterés, el tercer punto que tocó en mi capítulo es precisamente cómo se puede motivar y mostrar que no es un trabajo para nada monótono, lejano, con los apartados que jueces, sobre todo con cuanto a la experiencia en Argentina, porque se ha trabajado mucho el lenguaje claro en la rama judicial, han creado apartados, es decir, una sección dentro de las sentencias, cuando la persona que se ha afectado o beneficiada con la decisión es un niño, es una persona que va a ser declarada interdicta, ¿sí? O un joven penalmente responsable. Entonces, muestro sus apartados, sus pedazos, fragmentos, donde el juez se dirige a la persona, a la mujer que hace declarada interdicta le dice, tú vas a poder seguir haciendo esto no, para eso vas a necesitar un curador. O sea, le da ejemplos además de qué puede hacer, dirigiéndose a ella, con nombre propio. Un juez penal, pues le dices a un joven que él va a declarar penalmente responsable, yo sé que tú querías esos tenis porque te parecía que nos merecías, que no era justo con tu vida, sé que te drogabas porque sentías que podías salir de esa realidad tan dura, pero pues tú tienes que responder en la sociedad. Es decir, yo creo que el muchacho lee eso y dice, no soy un caso perdido, el juez me comprende. O sea, claro, tengo que asumir las consecuencias, pero dirigido a él. En otro, una jueza le habla a dos niños de 6 y 8 años, contándoles que hicieron muy bien en denunciar a un señor que abusó sexualmente de ellos, y va a ver lo bonito como está narrado, también diciendo ustedes no tienen la culpa, al contrario, muchas gracias por decirlo, es muy importante que hayan hablado, le explican a los niños qué significa eso que está pasando, qué le va a pasar a este señor, por qué, es que él tomaba mucho y entonces miren lo que hace, entonces hay que tenerlo en la cárcel para que él reflexione, y bueno. Luego ya pasó la experiencia colombiana igualito, precisamente de nuestra magistrada Ana María Muñoz, donde ella crea un apartado, una de sus sentencias, precisamente dirigido a un hombre de la tercera edad, pues ya pensionado, o mejor dicho, precisamente el asunto es que no recibió su pensión, un apartado donde se dirige a él, la magistrada le dice, señor Libardo Espina, usted merece su pensión, porque su empleador no le pagó a Colpensión y Colpensión no tiene por qué decir que no le importa, sino que eso tiene que ser algo de él. Bueno, obviamente lo dice más bonito de lo que le estoy diciendo, pero le explica al señor, además porque como cuenta Ana María, pues hablando con ella en ese momento que iba a crear ese apartado, de conocer al señor a través pues, de la audiencia grabada, donde el señor no entendía lo que le estaban preguntando, lo que preguntaba el juez de primera instancia, lo que le preguntaban los abogados. Le dice, no, yo tengo que darle un apartado a este señor. Y le dice a él, le explica, y le dice, usted tiene la razón, tiene que recibir su pensión, y le cuenta lo que va a pasar ahora. Y en el caso, el juez que lleva su caso va a tener que pagarle su pensión, y bueno, y le explican todo, cómo hace el proceso. Después, bueno, la famosa, digo, porque se le hizo mucha publicidad, a la sentencia de la Corte Constitucional, dirigida a un niño, donde le dicen que ahora van a ser sus abuelos quienes reciben la pensión, ya no el papá, la pensión que recibe porque pues su mamá murió, entonces la pensión de sobreviviente, el papá malgastaba el dinero, entonces ahora van a ser sus abuelitos, creo que la conoce, salió mucho en medios. Y luego ya paso, entonces después de contar estos apartados, cómo muestra que el trabajo de un juez no es nada monótono, no es nada distante si se hace así. Cuento las pautas de lenguaje claro, en la cuarta parte, penúltima parte, porque lo que digo es que toda la sentencia debe estar escrita en lenguaje claro. Es un esfuerzo que también hace la Corte Suprema en ese sentido. No solo los apartados para poblaciones específicas, sino que hay que cuidar, por ejemplo, que esté el problema jurídico, que es la pregunta que se busca responder, que esté la respuesta clara a esa pregunta, que estén las razones que sustentan esa respuesta, que están las órdenes también claras de quién tiene que hacer qué, cuándo, cómo, que si es bueno usar, pues claro que sí, ayudas visuales, como líneas de tiempo cuando uno necesita saber cuándo ocurrieron los hechos según las normas, cuál está vigente, bueno. Entonces doy unas pautas, también en lenguaje claro habla de, nosotros abogados abusamos mucho de las comas, de usar bien los signos de puntuación, usar palabras cercanas a la gente, ¿no? Si hay que usar el lenguaje técnico, porque el lenguaje claro no está en contra de los términos técnicos, pero si yo necesito que me entiendan las personas que no son abogadas, pues le explico el término técnico, de paso hacemos alfabetización jurídica, bueno, ahí explico eso. Y ya en la última parte, lo que cuento, ya pues precisamente relacionado con el curso, es las estrategias pedagógicas para enseñar el lenguaje claro. Entonces poner a los estudiantes en los roles de jueces que tienen que decirle su decisión a un niño, a una persona de tercera edad, a un indígena, bueno, diferentes poblaciones, a hacer glosarios, ¿no? A leer sentencias que están confusas, traducirlas al lenguaje claro, a ponerles textos a los estudiantes que estén escritos en lenguaje claro, porque yo creo que también es
la creencia del estudiante es que los abogados escribimos así, que nadie entiende, que es muy confuso. Y si uno se pone a ver los libros que le pone a leer, pues sí, resulta que sí. O las sentencias también, pues es que así escribimos. Pero si uno empieza, porque ya de verdad existen ya sentencias en lenguaje claro, doctrina en lenguaje claro, no hay ese esfuerzo, incluso las tres ramas del poder público por hacerlo, pues que ellos lean ese tipo de textos y con el ejemplo, con esos modelos empiecen a escribir mucho mejor, ¿no? Eso es para resumir el capítulo. Gracias. Gracias, Betsy. Pasémosle a Henrik, por favor. Buenas tardes para todos. Henrik López, yo soy profesor de la Facultad de Derecho también. Mi capítulo realmente nació cuando yo estaba de estudiante de Derecho en el consultorio jurídico, con un problema que tiene que ver con algo que ustedes mencionaban hace un momento, y es qué tanto escuchamos a la otra persona. Y la capacidad de los estudiantes de aprender a problematizar está ligada a la capacidad de escuchar y entender a la persona que se acerca al estudiante, o al abogado o al juez, que es un poco lo que estaba pasando ahí. Y ese era uno de los retos complicados para enfrentar durante la pandemia. Entonces yo cuento un poco cómo aplicando lo que se llama aprendizaje en situado, creo una situación, pues en medio de la pandemia no podían salir a hablar con la gente, entonces recreo una conversación, y a partir de esa conversación es que los estudiantes tienen que aprender a identificar cuáles son los problemas que tiene la gente. Reflexiono, el capítulo trata de cómo nos fue haciendo el ejercicio y cómo los estudiantes cambiaron su manera de producir pensamiento, de generar nuevas ideas, generar nuevas soluciones, no cuando uno crea fórmulas fáciles, sino el lenguaje cotidiano. ¿Qué es lo que dice la gente? Aprenda a escuchar a los demás. Ese es el objetivo de ese texto, contar esa experiencia. Como nosotros seguimos aprendiendo todo el tiempo de las experiencias, pues precisamente esa experiencia de escribir ese libro, de pensar sobre ese libro, pues me ha obligado a pensar sobre, bueno, yo cómo enseño esto mismo en las otras materias. Y ahí es, bueno, eso es para el siguiente libro. Entonces, pero ese es el objetivo de ese libro. Creo que es un tema importante y sí se puede enseñar. Sí se puede enseñar a la gente a escuchar al otro. Ese es el punto de partida. O es un reto. Claro, el curso mío tenía facilidades para hacerlo porque no hay un contenido específico. En cambio, en un curso laboral o en penal, pues se vuelve un poco más difícil. Pero creo que ahí también está un poco el tema de la experiencia y la creatividad de nosotros como docentes, como no controlar tanto el programa, sino permitir espacios para que los mismos estudiantes vayan aprendiendo a partir de sus propias experiencias. Me están convenciendo, sí se puede enseñar mejor y sí se puede aprender mejor. Sigamos con Iván. Iván es exalumno nuestro también, lo mismo que Ana María. Entonces cuéntanos cuál fue tu experiencia. Bueno, hola a todos. Yo estoy acá en dos calidades. La primera es como alumno y estudiante, porque he sido alumno de Henrik en seminario de investigación, en la maestría de Betsy, en hermenéutica. Apenas llegué a Bogotá a inicios de derecho. Ella no se acuerda de mí, pero yo de ella sí. Con Ana María, que vi relaciones laborales, luego protección laboral, y luego apenas inició ella su labor en la Corte Suprema, la acompañé un tiempo, y de hecho Juan Carlos yo creo que no se acuerda de ese hecho, pero en algún momento yo presenté un final con Carlos Julio en contratos, él estaba ahí y perdí ese final. Creo que de los pocos finales que perdí. Entonces creo que de hecho me parece muy chévere y me siento como muy afortunado de poder ser alumno y de poder ver y de poder haber estado como en todo este proceso y ya ahorita haber pasado como a otra etapa en todo, o sea, desde que inició todo este proyecto, el programa de formación judicial, ya han pasado unos años, ya han pasado 5 años desde que me gradué, y entonces siento que ya estoy como ejerciendo otro rol y ya he tenido que usar todas esas cosas que aprendí en su momento y desempeñarlas en la vida, que es muy diferente a ser alumno, por decirlo así. Cuando uno pasa la vida como abogado, como colombiano en general, siento, y como una persona en este mundo, tiene que afrontarse a cosas muy diferentes, tiene que cambiar de rol. Entonces, bueno, el capítulo del libro se basa en los semestres de 2020 y 2021, o sea, 4 semestres de la clase de protección laboral dictadas por la profesora Ana María Muñoz. El 2020 fue en pandemia, el 2021 no fue en pandemia. El capítulo se divide en 2, básicamente. La primera parte es como mi toque personal. En ese entonces había acabado de cursar los primeros semestres de la maestría en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia,
y entonces digamos que parte de lo que aprendí en esa maestría está plasmada en ese capítulo, y la segunda parte ya va específicamente a lo que se hizo en la clase de protección laboral. Entonces la primera parte, en mi opinión, es importante y diferencial porque digamos que trae y plasma cuál es el contexto actual en Colombia de la justicia y de la justicia laboral. Entonces lo que dice es, esto ya todos sabemos, pero lo que trae es, actualmente en Colombia los procedimientos laborales tardan muchísimo tiempo, más de 5 años probablemente en 5 años en total, que de hecho luego en mi práctica profesional me he dado cuenta que quizá no es tanto comparado a otras áreas. En el tema tributario, que es el que yo manejo, pueden llegar a demorarse hasta 20 años, literalmente, para ser resuelto en el Consejo de Estado. Es una cosa atroz, pero bueno, entonces digamos que, de hecho es curioso, porque hace poco hice mi tesis y los últimos estudios que hay sobre la duración de los procesos en Colombia es de 2019, que es el estudio de tiempos procesales que hizo la Corte Suprema de Justicia y, y otra entidad que no recuerdo, pero incluso hoy en día se siguen trayendo esas cifras, lamentablemente no hay unas más recientes, pero bueno, entonces más allá de esas cifras, también hay otro estudio que me gusta mucho, que también es uno de los pocos que he visto, que es del magistrado Juan Manuel Dumas, que él es de la del Tribunal de Cundinamarca, de la Sala Laboral, no sé bien la calidad que lo ostenta, pero bueno, y esa fue una maestría que él hizo en la Universidad Nacional, y es un estudio muy interesante porque él lo que quiso es estudiar una sola cosa, y es cómo se compone la rama judicial, o sea, qué clase de profesionales la ostentan, y de ese mundo de los magistrados de tribunal y los jueces municipales de circuito promiscuos, tan solo había, no sé si aún esté o no, no sé si haya más, pero para ese entonces, 2020, un poquito antes, solo había un juez uniandino, solo uno. Pues obviamente hay muchos magistrados, pero digamos que no entran dentro de este estudio. Entonces solo había uno de todo el mundo de egresados que es de la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes. Entonces esto me genera inquietud, porque a su vez cuando iniciamos la clase con Ana María, le hicimos una encuesta, y esa encuesta era, ¿usted se quiere desempeñar en la rama judicial? Y de esas personas, de esos estudiantes, como el 70% respondieron que sí, lo cual entonces contrasta con la realidad. Y a la vez había otra pregunta, que era, decía, ¿usted en qué sector se está trabajando? ¿Sector público? ¿Sector privado? El sector privado tenía más o menos el 70% de los votos. Entonces es contrastante, y creo que eso es, de hecho, cuando uno entra a Derecho, a uno le preguntan, ¿usted por qué estudia Derecho? Y casi la mayoría dice, porque quiero cambiar el mundo, quiero ayudar a las personas. Cuando uno egresa se da cuenta que eso no es tan fácil, pero también creo que a medida que va surgiendo, que va pasando el tiempo, uno se da cuenta que la gente va perdiendo como esa visión. Incluso uno mismo luego se va focalizando en otras cosas. Pero bueno, entonces la primera parte del capítulo narra eso, como esa desconexión que hay y cuál era la percepción de los estudiantes del curso de protección laboral. Y ya luego narra la experiencia que tuvimos. Entonces habla de que en el curso se pusieron varios aprendizajes basados en problemas, de casos de la vida real, y también un ejercicio que se hizo de juego de roles, en el que los estudiantes tenían que ponerse en el papel de magistrados o de litigantes o del abogado defensor de Colpensiones. Y entonces ahí, digamos que los estudiantes tienen una oportunidad de ponerse en esos papeles, y digamos que la reflexión final es que nos dejó asombrados, porque muchas de esas como sentencias o papeles de los litigantes o de los defensores eran muy buenos. De hecho, hoy en día, cuando yo me puse a hacer ese capítulo, me puse a releer como las respuestas de los estudiantes, yo decía, pues pucha, si uno viera esto en la vida real sería impresionante, o sea, una sentencia como la de estos estudiantes, en mi opinión personal, es probablemente mejor que muchas sentencias de las que yo he leído, solo que en la práctica, por muchas cosas, digamos que sea diferente, pero entonces me pareció muy valioso. Hay muchas cosas valiosas y muchos aportes de los estudiantes. De hecho, aún recuerdo, cuando hice el capítulo me acordé mucho, creo que no sé si Ana María se acuerde, de un dibujo que hizo una estudiante que era muy bueno, y entonces hice como lo posible para traerlo, y me tocó contactar a la estudiante, mandarle un consentimiento informado y poder plasmar la ilustración, que fue muy creativo. Y al final, digamos que se hace una reflexión, y esa reflexión básicamente es, y para volver a lo que se habló en esta presentación antes por Juan Carlos, Ana María y Diana, es que pues evidentemente hay muchas cosas buenas que nos dejó el programa de formación judicial, pero también digamos que hay muchas deudas y muchas cosas por mejorar. Entonces, al final hago como la crítica de, bueno, se ve que hay mucho potencial, pero pues ese potencial no está reflejado en la realidad.
Entonces quizá habría como que ahondar más en ello. También siento que el programa, entre comillas, lo voy a decir como que es corto o fue corto en su momento, o sea, los cursos tipo J fueron cortos y entonces digamos que no hay puntos para medir verdaderamente un feedback, o sea, para ver cuál fue el impacto de estas metodologías de investigación, digamos que se pueden enunciar qué es lo que hace el libro, pero medir su resultado de una manera más como cualitativa es muy difícil, lo cual sí sería deseable. Ya por último, me gustaría dar como una pequeña reflexión, es que yo además de estudiante, actualmente soy servidor público, y siento que la administración de justicia es algo que trasciende mucho más allá de los despachos, de los jueces, de los tribunales, de las cortes, porque muchos colombianos administramos justicias en mucha índole, o sea, los comisarios de familia, la DIAN donde yo laboro, las superintendencias, a Enrique nunca le ha gustado el asunto, pero bueno, incluso las alcaldías llevan procedimientos administrativos de si me pasé de la raya de mi lote, si tuve la licencia de construcción o no, si me pueden demoler o no, los policías día a día administran justicia, a muchas personas les toca administrar justicia desde muchos lados, y también a mi entidad me he dado cuenta, por ejemplo, que los soñandinos no nos gusta tanto el servicio público, lo cual en mi opinión es desacertador, que el servicio público, uno, es una buena opción de vida, comparado a las firmas, yo lo he constatado, o sea, uno vive una vida chévere, una vida bien, en mi opinión no es tan mal pago, es digno, pero simplemente digamos que no ha habido un interés, y por ejemplo desde el tema tributario, que no sé que a Henry no le gusta mucho. Bueno. Para poder escuchar a Ana María, me toca interrumpirte, Iván, comparto todo lo que dices. Hola, buenas tardes para todas y todos. Bueno, mi capítulo lo escribí con el profesor Fernando Arrazola, que hoy no nos acompaña, pero con el que estoy profundamente agradecida por darme la oportunidad de ser tutora de su clase. Yo acabo de regresar de mi maestría, como les comentaba Ana María, trabajo en el Consejo de Estado y entonces pues fue la oportunidad muy linda de poner en práctica cómo le transmito a los estudiantes la pasión por la vocación del servicio público y de la rama judicial. Mostrarles que hay otras opciones, como decía Iván. Y pues el programa de formación judicial fue muy lindo por eso, porque fue una primera oportunidad para crear comunidad, como decía Juan Carlos, y transmitir otras opciones que hay. El curso que yo acompañaba se llama Procedimientos, que en otras facultades se llama Teoría General del Proceso. La primer clase de procesal para los estudiantes. Están en cuarto o quinto semestre, vírgenes, y conectarse a una clase virtual de procesal es lo más ladrilludo que hay. Entonces, las cámaras apagadas, el profesor haciendo un gran esfuerzo por mostrarles una línea de tiempo, porque un proceso judicial es eso, demanda, contestación, y hacer eso de forma virtual fue todo un reto. Entonces, eso es uno de los aprendizajes que se plasman en el capítulo, y estuvo bien la virtualidad por un tiempo, pero amamos tener a los estudiantes en clase. No hay nada como ver los rostros, no hay nada como percibir que sí hay un entendimiento de los temas y de las instituciones, y al final pues la conclusión es sí, hay metodologías, por ejemplo, de las reuniones en Zoom, fueron muy buenas para que en grupos se escucharan entre ellos sin tener un profesor ahí como espiándolos, entonces se sentían cómodos de poder opinar en grupos más pequeños, pero definitivamente la presencialidad es una virtud para la enseñanza. Y el segundo punto es mostrar en el capítulo 2 ejercicios prácticos que se hacen, y ese es el otro gran aprendizaje. En el procesal y en el derecho, el aprendizaje práctico es muy importante. De nada nos sirve transmitir muchas instituciones, muchos conocimientos, pero cuando ellos van a hacer en la práctica lo que aprenden, pues uno se da cuenta que no saben. Entonces, hicimos 2 ejercicios, uno de taller de jurisdicción y competencia, entonces tome un caso, identifique los factores, y el otro también un juego de roles donde tenían que hacer una demanda y una contestación, y ahí identificamos muchas fallas. Entonces, de la mano con el aprendizaje jurídico experiencial, que es el reto de la universidad, pues nos reafirma. Nuestro aprendizaje del curso nos reafirma que hay que hacer cosas prácticas, a los estudiantes les encanta, lo disfrutan,
de la mano unas bases sólidas de conocimiento, pero acompañados en eso práctico, donde al estudiante hay que decirle, hay que ser técnico, la pretensión declarativa se formula así, la competencia hay que precisarla así. Si usted, sustitución no es lo mismo que otorgar poder, una simple palabra cambia, y si usted no es preciso y riguroso en el lenguaje jurídico, pues no va a transmitir lo que usted quiere transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias a todos. Quiero aprovechar los 2 minutos que nos quedan para reafirmar que es fundamental defender la independencia judicial, que es fundamental defender la formación judicial. Colombia y el mundo está en un proceso en el cual hay una gran amenaza con el ejercicio del poder y realmente los únicos que podrán limitar esa amenaza al ejercicio del poder es el juez, es la función judicial. Entonces, pues quiero dejarlo sobre esa reflexión. Las democracias liberales han evolucionado los últimos tiempos para tener separación de poderes, para tener frenos y contrapesos. El Ejecutivo cumple su función, el Legislativo cumple las de él y el Judicial las propias. Entonces, por favor, no dejemos de ejercer el derecho. Yo también quiero concluir, como hemos dicho y dijo Juan Carlos específicamente, vale la pena estudiar derecho, vale la pena defender el derecho, vale la pena defender el rol del juez. Como decía Iván, se ejerce la función judicial no únicamente desde la rama, estaba pensando en las superintendencias, bueno, en una cantidad de organismos administrativos y legislativos que cumplen la función de limitar al poder en su ejercicio. Entonces, felicitaciones a los autores, felicitaciones a Juan Carlos, a nuestra magistrada Ana María, a Betsy, a Henrik, gracias por acompañarnos, Ana María, Iván, gracias por habernos apoyado y los invitamos desde ya al segundo volumen porque el programa de formación judicial sigue. Aquí tenemos nuestras palancas para que así funcione. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.